Tierra, agua, aire y fuego. Los 4 elementos de la naturaleza reunidos en uno de los productos más antiguos creados por el hombre para mejorar sus condiciones de vida: la cerámica. Pionera en México en la fabricación de diversos productos cerámicos como azulejos y pisos para la industria de la construcción, renovando constantemente su tecnología, innovando, diversificando sus productos y anteponiendo siempre la dignidad de los trabajadores, La Moza es una de las empresas más antiguas y exitosas de la historia de México y del mundo. Fundada en 1890 en la ciudad de Monterrey y refundada en 1929, La Moza no solo cambió el paisaje de la ciudad, sino que desde hace 120 años contribuye con sus productos al progreso y bienestar de México y de los países a los que exporta sus productos. 1890 es el año en que se inicia la industrialización de Monterrey y el año en que se funda la compañía fabricante de ladrillos, el antecedente más remoto del grupo La Moza. En 1895, uno de sus fundadores, el estadounidense Joseph Andrew Robertson, le compra a sus socios la empresa y le cambia el nombre por el de la Compañía Manufacturera de Ladrillos de Monterrey. Ubicada al pie del Cerro de la Silla, la fábrica tenía 10 empleados y 130 trabajadores. El abastecimiento de arcilla, leña y carbón se hacía a base de carretas y carretones y producía 25,000 ladrillos por día, como veremos en esta gran historia. Abogado, coronel y gran empresario, Joseph Robertson impulsó el uso del ladrillo en Monterrey y lo exportó a distintas ciudades como San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, y La Habana, Cuba. Asimismo, envió productos a la Ciudad de México y a Tampico, lugares donde se utilizaron en la construcción de edificios públicos como aduanas e instalaciones portuarias. En 1895, Joseph Robertson y Jesús González Treviño construyeron el ferrocarril mineral de Monterrey que iba a las minas de San Pedro y San Pablo, en El Diente, conectándolas con las fundiciones y con la ladrillera, lo que la benefició mucho en el desarrollo de sus operaciones. En 1896, Robertson pavimentó en Monterrey las calles de 30 cuadras con ladrillo de la compañía, sustituyendo así la piedra bola que se extraía del lecho del río Santa Catarina. El 22 de diciembre de 1898, durante su famosa visita a Monterrey, el presidente Porfirio Díaz visitó la fábrica de ladrillos acompañado del gobernador de Nuevo León, el general Bernardo Reyes, y de prominentes empresarios regiomontanos. En 1902, la fundidora de fierro y acero de Monterrey le hizo un pedido urgente de 10 millones de ladrillos. El uso progresivo del ladrillo en viviendas, edificios y fábricas cambiaba el paisaje de la ciudad y lo teñía de rojo. En 1913, con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, se inicia la etapa violenta de la revolución y todo se interrumpe. En 1914, ante la llegada de las fuerzas revolucionarias a Monterrey, el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos residentes en la ciudad regresar a su país. También salieron de México muchas familias, entre ellas la de Bernardo Losúa Farías, el hombre que creó, dirigió y cuidó a La Moza durante 5 décadas, como veremos en esta apasionante historia. En Boston, Massachusetts, donde estudió ingeniería civil, el joven Bernardo Losúa Farías forjó mucho de su carácter y su moral, viviendo lejos de su familia y en otro país, con otra cultura. En ella aprendió a autodisciplinarse y a ser responsable de sus actos. Aprendió e hizo suyo mucho de lo mejor de un país como Estados Unidos, pero nunca perdió sus raíces, sus lazos familiares y mucho menos sus valores. Allá empezó a escribir unos cuadernos en que anotaba sus pensamientos y actividades, los que nos permite conocer mucho de su personalidad. Don Federico, ¿qué recuerdos tiene de su abuelo, don Bernardo Losúa Farías? Don Bernardo, el ingeniero Bernardo, era
Los recuerdos que yo tendría de él es un hombre sumamente familiar, sumamente muy entregado todos los días a su esposa, a sus hijos, por un lado. Un hombre muy disciplinado, que le tocó a él en su periodo de crecimiento la adversidad continuamente. Él, cuando nació, un mes antes había muerto su padre. Y en la época de la revolución ellos tuvieron que, o decidió su madre irse a Estados Unidos. Con pocos recursos que el hermano le mandaba, pues a veces él tenía los veranos que trabajar allá en Nueva York vendiendo periódico, vendiendo cosas para hacerse de ingreso y poder tener los ingresos suficientes para seguir estudiando. Porque era muy consciente, pero tenía cabeza, pocos patrones tienen esa inteligencia que tenía. Es natural, desde luego. En Boston, Bernardo Elosúa también estudió música en el conservatorio. 3 meses antes de su graduación, falleció Antonio. Y para poder terminar la carrera, Bernardo le pidió ayuda a don José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública de México y amigo de la familia, quien le consiguió una beca. Una vez titulado, Bernardo regresó a Monterrey, consiguió trabajo en el ferrocarril South Pacific de México, que lo llevó a Nayarit, y el 11 de febrero de 1925 contrajo matrimonio con Esperanza Muguerza Lafón, hija de don José A. Muguerza y de doña Adelaida Lafón, a quien había conocido en una fiesta cuando ella tenía 8 años de edad y él 9, pero a quien desde entonces Bernardo consideró el amor de su vida. Es en 1927 cuando nace su primera hija, Esperanza, quien llenaría su matrimonio de una inmensa alegría. Una alegría que volverían a vivir profundamente, pues los esposos Elosúa Muguerza tendrían 6 hijos más: Alicia, María del Carmen, Bernardo, Luis, Antonio y Lucía. En 1929, el ingeniero Bernardo estableció en Monterrey un despacho profesional junto con el ingeniero Viviano L. Valdés Villarreal, compañero suyo en el MIT, y con el arquitecto Leopoldo F. Quijano. Ahí los visitó un amigo, quien les dijo que en el sur de Texas había visto un ladrillo de barro hueco, pero muy resistente, y les sugirió que fabricaran algo similar en Monterrey, donde había depósitos de arcilla con buena calidad. Bernardo y Viviano decidieron hacerlo. Los mejores yacimientos de arcilla que encontraron eran los de la antigua compañía manufacturera de ladrillos, ahora propiedad de Canuto Hinojosa, quien se las ofreció en venta. Y el 24 de diciembre de 1929 crearon Ladrillera Monterrey S.A., actualmente denominada Grupo La Moza. Estaba al pie del Cerro de la Silla, ¿verdad? La ladrillera era Al pie del Cerro de la Silla, así es. totalmente diferente de lo que es hoy. Totalmente, había del Cerro de la Silla, vamos a decir, donde estaba la ladrillera, al Tecnológico Monterrey, pues prácticamente no había nada. Iniciaron una empresa de esa magnitud en 1929, el año de la caída de la Bolsa de Nueva York, del crack del Martes Negro, que colapsó las finanzas y la economía de todo el mundo. Fue una decisión audaz y arriesgada, pero los jóvenes empresarios tenían fe en su proyecto y con talento y esfuerzo alcanzaron el éxito anhelado. Nombrado gerente general de la empresa, el ingeniero Bernardo Elosúa se encargó de la planeación, la dirección y la producción en esta nueva etapa de la compañía. El ingeniero Elosúa visitaba la fábrica frecuentemente para vigilar su funcionamiento y para mantener el contacto personal con los trabajadores. Era una persona tan fina que hablaba con su gente con un aprecio, con un estímulo, con un cuidado, porque cuidaba a su gente. Que en sus conversaciones muy sencillas, porque yo era muy joven, pues me enseñaba algunos planos, me decía algunos de sus planes en la parte de desarrollos inmobiliarios, algunos de sus productos de ladrillos que en un momento dado iban a sacar, pero de una manera platicándolo con un joven, ¿verdad? Tengo esos recuerdos de él muy gratos. Nos motivaba esto un poco a los nietos con el ánimo de que pudiéramos ir identificando nuestras preferencias. Lo veo ahora así, ¿no?
me gusta más la planta, me gusta más la parte de recursos humanos o qué. Además de otros productos, la compañía fabricaba el ladrihueco, que revolucionó en México los sistemas tradicionales de construcción de losas, y en 1932 lo registraron como barro block, que luego se convertiría en un nombre genérico para la industria. El ingeniero Bernardo Losúa no solo fue un extraordinario empresario, sino que también participó en política para engrandecimiento del país y en muchas obras sociales, como el Club Sembradores de Amistad, y al lado de don Eugenio Garzazada, en el TEC de Monterrey. El ingeniero Bernardo Losúa se caracterizó por elevar el nivel de vida de sus trabajadores, por elevar el salario familiar y por respetar su dignidad. Para él, el empresario tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de sus trabajadores, que éstas sean buenas y justas. Decía, no son mis trabajadores en las juntas del días 13 del aniversario, son mis hijos. Yo no me acuesto a dormir tranquilo porque tengo que buscar el dinero para pagarles, porque no les voy a decir, no tengo hora, espérenme para la otra semana. Así nos decía. El ingeniero Bernardo Losúa lo invita personalmente a su empresa para instruir a sus trabajadores, para darles educación. ¿Cómo es eso? Platícanos. Don Bernardo en ese tiempo ya estaba retirado, en 1971, sin embargo, todos los días venía a su oficina. Y en ese tiempo, por el mes de marzo, siendo yo uno de los 200, 300 empleados de ladrillera, me llama personalmente a su oficina y me dice, estoy enterado que fuiste contratado para capacitar a nuestros trabajadores, es un programa importante, te lo encargo mucho, y haciéndome recomendaciones, él ya habiendo estado retirado, y su preocupación en ese sentido de desarrollar, de capacitar, de preparar a la gente, era notorio. En 1934, La Moza construyó su primer horno continuo y complementó sus líneas con la fabricación de nuevos e innovadores productos. En 1947 y 1948 se instalaron otros 2 hornos continuos y se abrieron varios departamentos, como el de productos varios, donde se creó un nuevo producto llamado vitrolita, con el cual La Moza logró ganar un concurso para recubrir los muros de Ciudad Universitaria, la UNAM, inaugurada en 1951. Para ella también se produjo la queralita para pisos, una baldosa esmaltada muy dura y resistente a ácidos, manchas, aceites. Con la visión y convicción de ser una empresa institucional, en 1951, Ladrillera Monterrey ingresó a la Bolsa Mexicana de Valores. En 1957 se desarrolla y se lanza al mercado el adhesivo cerámico Crest, el cual revoluciona la forma de pegar los revestimientos cerámicos en nuestro país, posicionando a La Moza como líder indiscutible de la industria. La marca Crest se convirtió pronto en el producto referente de la industria de adhesivos cerámicos. En 1963 se inició la producción de muebles para baño a través de la empresa Sanitarios Azteca, hoy denominada Sanitarios La Moza. A fines de los años 60, La Moza empezó a expandir sus operaciones en otras regiones del país, como Tlaxcala y Guadalajara. Mi abuelo muere. Coincide exactamente cuando el Papa, yo estaba, me acuerdo la anécdota rápida, estaba precisamente en una congregación de jóvenes estudiantes con el Papa. Cuando yo regreso a mi departamento me avisan que mi abuelo ha muerto. En 1973, el licenciado Bernardo Losúa Muguerza fue nombrado director general de La Moza y en 1976, presidente del Consejo de Administración. Fiel a los valores y principios de su padre, continuó mejorando y diversificando la empresa y ampliando las prestaciones sociales a los trabajadores.
Es bajo el mando del licenciado Bernardo Losúa Muguerza cuando la empresa empieza a expandir por primera vez sus operaciones de manera significativa fuera de México, exportando a los Estados Unidos y Canadá, así como a otros países de Centroamérica. Fuerte impulsor de la cultura cerámica en nuestro país, el licenciado Bernardo Losúa Muguerza posicionó de manera importante el valor del adhesivo cerámico Crest, cambiando la cultura de instalación de los recubrimientos cerámicos en nuestro país. Hombre visionario y con un alto sentido de negocios, el licenciado Bernardo Losúa Muguerza inició el desarrollo de la división inmobiliaria del Grupo Lamosa, llevando a cabo proyectos residenciales importantes en la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, en 1992, el licenciado Bernardo Losúa Muguerza le encargó a un profesional que encontrara al candidato para sucederlo al frente de la compañía. La única condición fue que sea el mejor, incluso si no era de la familia. Y fue un proceso muy interesante. Entonces, pues ahí todos los primos, uno de cada familia que el tío seleccionó, pues pasamos por ese proceso. Y pues me saqué el tigre yo. ¿Verdad? El ingeniero Toussaint Losúa continuó los principios y la filosofía de su abuelo en un contexto de negocios con nuevos retos y desafíos, dada la apertura comercial de México hacia el mundo. Estábamos en una situación muy difícil. Teníamos una tecnología obsoleta, que se había al ir cambiando en el tiempo. Teníamos altos costos, por lo tanto, y teníamos una limitación de hacer productos que el mercado estaba ya demandando. Y después de hacer un buen análisis de la industria y de la oportunidad que se veía, entramos en un proceso de renovación completo. Prácticamente tumbamos todas las plantas y las volvimos a hacer nuevas, y además crecimos. Y bueno, para mí la clave era armar de un buen recurso humano que pudiéramos pues continuar con el sueño que se había generado allá a principios de siglo. Con el ingeniero Federico Toussaint Losúa al mando de la compañía, el Grupo Lamosa tuvo que enfrentar durante las últimas 2 décadas los grandes problemas financieros y económicos venidos de afuera y agravados en México, pero respondiendo con imaginación, disciplina, mayor eficiencia y, como siempre, con nuevos productos, mejores servicios de excelente calidad. Con 120 años de historia, la ladrillera Monterrey, a la que el ingeniero Bernardo Losúa Farías dedicó su vida, es uno de los íconos de Monterrey y de nuestro país. Hoy, bajo la denominación de Grupo Lamosa y bajo otro capitán al frente, el ingeniero Federico Toussaint Losúa, sigue enriqueciendo esa tradición regiomontana, ya más que centenaria, de liderazgo empresarial, de trabajadores altamente competitivos. Esa tradición de héroes en mangas de camisa, como lo solía llamar Alfonso Reyes. El factor más relevante, y a veces suena muy repetitivo, pero es real, es la gente. Si tienes gente buena y tienes gente mejor que tú y le das los medios para que puedan desarrollarse y crecer, pues la probabilidad de equivocarte va a ser baja y la probabilidad de éxito va a ser alta. Uno de los grandes retos para nosotros y más doloroso, imagínate, que fue cerrar la ladrillera Monterrey. La línea de ladrillos tuvimos que tomar, que era el origen de la empresa, el nacimiento en 1890, pues tuvimos que tomar la decisión de que ya para el sueño, para la visión que teníamos contemplado, no era el negocio en el que deberíamos de continuar. En 1995 se cambia la denominación social a Grupo Lamosa S.A.D.C.B. Usted tiene que tomar una gran decisión. Carlos Slim le ofrece o estaba vendiendo Porcelanite, una empresa que era más grande que la misma Lamosa.
bueno, viene la oportunidad, pues la Moza estaba en una posición financiera sin deuda, en una posición financiera muy sana, para poder competir y evaluar la oportunidad de posiblemente. Después de la adquisición, que fue a finales del 2007, se vino a nivel internacional una crisis bastante fuerte. Empezamos a sentir en el 2008. ¿Qué representó eso para el capitán? Usted como capitán del avión, ¿sintió la turbulencia, ingeniero? ¿Empezó a sentir los rayos y todo lo que implica volar en turbulencia? Claro. No, pues imagínate la turbulencia, ¿no? Fue una adquisición para nosotros muy importante. Y adquirir una deuda muy importante, más de $800 millones. Y bueno, teníamos planes de hacer una colocación porque veíamos que era relevante para la salud financiera el hacer una colocación de acciones. Entonces imagínate que de repente empiezan los nubarrones, pero tormenta, ¿no? En el 2008 se cierra el cielo y los mercados se cierran. Obviamente el pensar en una colocación ya no era viable. Lo que hicimos fue muy importante. Primero, hablar con toda la gente, ser muy honestos con todos, plantear una realidad, un poco lo que te decían antes, no ocultarla porque es engañarte, y tomar decisiones en algunos casos dolorosos de tener que hacer algunas reducciones de capacidad, adelgazarnos un poquito en este temporal. Pero bueno, encontramos oportunidades en Sudamérica que a lo mejor no habían visto, algunas oportunidades en Estados Unidos porque Europa ya no competía de una manera tan adecuada, porque el euro se hizo menos competitivo, etc. Y bueno, empezamos a tratar de ajustar el avión y de volver a meterlo en un rumbo estable. Hay nubarrones por ahí que todavía queremos tener que evitar, pero creo que ya es una situación bastante diferente y que afortunadamente la Moza ha enfrentado pues muy bien, como una crisis de las grandes, de muchas crisis que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde va la Moza? Ahora tenemos que entrar en una etapa de internacionalización mucho más fuerte. Creo que la Moza ahora tiene ya la gran oportunidad en esta industria de participar de una manera mucho más activa y más dinámica en otros mercados, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, que hoy participamos, pero creo que hay una oportunidad de participar de una manera mucho más fuerte, más agresiva, con una presencia, con una producción, etc. Entonces creo que hacia allá va el radar. Y ese no lo podemos olvidar, ¿no? A lo mejor le tenemos que sacar la vuelta a una nube porque está muy fea y nos puede hacer demasiada turbulencia, pero allá vamos. En los últimos 5 años, Grupo La Moza ha invertido más de $1.000 millones para convertirse en el líder en la industria y fabricante de productos cerámicos más grande del mundo. Fiel a los principios de don Bernardo Losúa Farías, Grupo La Moza sigue forjando su futuro.